El porfiriato siempre ha sido un tema de debate y controversia para los mexicanos. Muchos defienden el periodo argumentado que trajo una serie de beneficios a nuestro país y otros alimentando que fue un periodo de grandes desigualdades. Pero realmente, ¿qué fue el porfiriato? Para poder comprender el porfiriato es necesario conocer la historia de quien lo protagonizó. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, mejor conocido como Don Porfirio Díaz, fue un militar y político mexicano cuya figura cobró una notable importancia en la vida política de su país. A mediados del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX, Díaz fue presidente durante un largo periodo que comprendió los años 1876 a 1911. Díaz nació en Oaxaca de Juárez el 15 de septiembre del año 1830. Trabajó como armero, carpintero y profesor, y sería uno de los discípulos del expresidente mexicano Benito Juárez. El porfiriato fue un periodo de la historia de México desarrollado entre 1876 y 1911, en el que dominó la escena política el militar oaxaqueño Porfirio Díaz. Comienza con el triunfo de la Revolución de Tuxtepec y finaliza con el movimiento encabezado por Francisco I. Madero. El porfiriato fue una etapa difícil e importante en México, en la que Porfirio Díaz se adueñó de la presidencia durante más de 30 años. Desde noviembre de 1876 hasta mayo de 1911, tuvo México un solo jefe político, el general Porfirio Díaz. Pero durante 4 años de este largo periodo, hubo otro general en la presidencia de la República, Manuel González. Pero en realidad, la jefatura política del país fue conservada por Díaz, quien siguió durante su larga gobernatura las mismas políticas de Juárez y Lerdo. Mantuvo e incluso acentuó la secularización del Estado. Promovió todo lo que pudo el fomento material del país y de una manera particular las obras públicas. Procuró conciliar y unir a los diferentes sectores políticos y se atuvo a la legalidad constitucional, pero observando la Constitución a su manera. Porfirio Díaz, en efecto, instauró una dictadura constitucional. La dictadura era real y la Constitución era la quimera o la fachada con la que pretendía ocultar la realidad. Una vez consolidado en el poder, Porfirio Díaz comenzó una política de conciliación entre los sectores más favorables del país. A los caciques regionales les permitió mantener el poder local a cambio de su lealtad. Se concilió con la Iglesia Católica y sus antiguos enemigos conservadores. Debido a lo anterior, México disfrutó de cerca de 3 décadas de paz. Al final de un siglo de batallas, la economía tuvo una recuperación significativa. La minería, la industria y las comunicaciones se desarrollaron rápidamente. Por primera vez en su historia, México se convirtió en exportador de productos agrícolas y ganaderos. En la sociedad, durante el porfiriato, las diferencias sociales se extremaron en lo económico y lo cultural. Las clases altas tuvieron un auge económico y cultural, llegando a vivir en condiciones iguales a las que poseía la sociedad europea. La clase media se dedicaba a labores tales como el comercio, la industria y artesanías, así como trabajaba en distintos niveles en empleos públicos, accediendo a la educación, lo que le permitía un modo de vida mejor que el de la clase baja. La clase baja era la mayoría de la población y se componía de obreros, campesinos, quienes vivían al margen de los progresos técnicos y sociales que se daban en la época, al grado de que la clase baja era prácticamente iliterada y vivía con una economía de subsistencia y estaba mal alimentada. En la economía, al ser pacificado el país y cesar los combates en distintos sectores del territorio nacional, comenzaron a tener auge varios ramos económicos tales como la industria minera, el comercio, la ganadería, la artesanía, la pesca y sobre todo la producción agrícola enfocada en ciertos productos como el azúcar, el café, el hule y otros productos que destinaban a la exportación de materias primas. Como ya hemos podido apreciar, la dictadura de Díaz tuvo tanto cosas buenas como todo lo contrario. Toca el turno de hablar de las crisis que llevaron a la caída de esta dictadura. Si bien tiene algo de verdad decir que sus 30 años al poder también fueron benéficos para el país,
no es fácil olvidar la opresión existente durante aquel lapso de tiempo. Una de las causas que llevaron al derrocamiento y posterior exilio del general Porfirio Díaz fueron el fraude existente habido en el año de 1900, cuando Díaz movió todas sus haces bajo la manga con tal de volver a conseguir el poder, sin importarle lo que el pueblo de México buscaba. Sin embargo, dichas acciones solo favorecieron el descontento de los ciudadanos, quienes, comandados por Francisco I. Madero, iniciaron el proceso conocido como Revolución Mexicana. Cabe recalcar que tal fraude no fue la única causa de descontento. Hubo también factores como lo son la represión hacia los trabajadores, quienes por desgracia no tenían ni voz ni voto, y sin ello lamentablemente no podían hacer nada, y solo estaban como esclavos laborando por una miserable suma de dinero, la cual ya no servía de mucho, pues otros de los factores que propició la caída del gobierno fue la devaluación, la cual se dio gracias a que al insensato de Díaz se le ocurrió a su mente remotamente brillante tomar como referencia monetaria el oro y no la plata, lo cual hizo que todo se devaluara e incluso favoreció la adquisición de empresas por parte de los estadounidenses, quienes, contrario a los mexicanos y a pesar de todo, tenían más beneficios que quienes eran hijos de México. Todo esto provocó un descontento creciente y fue así como un día todos aquellos obreros, mineros y aquellos que laboraban para una empresa dijeron basta. Cansados de sus sueldos miserables, que más que nada parecían limosnas, decidieron organizarse y crear huelgas, buscando así mejores condiciones para todos. A pesar de que varios murieron en el intento, seguramente están contentos por todo lo que pudieron lograr. Y a pesar de que los quisieran callar, ellos demostraron de qué son capaces los mexicanos. Hubo un desgaste del poder político del general Díaz. Dentro del gabinete surgieron graves disputas entre los bandos científicos que eran encabezados por José Limantour y militares jóvenes que eran encabezados por Bernardo Reyes. Ante el evidente hecho de que Díaz y sus allegados envejecían, era indispensable plantear el problema referente al relevo en el poder. Cada bando buscaba obtener más espacios de poder, con la finalidad de que cuando llegara el momento que ocuparan la presidencia de la República, y con ello la cima del sistema. Díaz establece una nueva figura de vicepresidente y aumenta el periodo de gobierno de 4 a 6 años. Fue nombrado para ocupar el cargo de vicepresidencia para las elecciones de 1904 Ramón Corral, lo cual significaba que el bando victorioso era el de los científicos. Lo anterior produjo una gran inconformidad en el bando militar, traduciéndose esto en inestabilidad política. Esta situación demostraba que Díaz había perdido la autoridad frente a los grupos de poder, así como su capacidad conciliadora. Las elecciones de 1910, Díaz aseguró que no volvería a lanzar su candidatura. Al ser conocido esto, se inició una efervescencia política en la que diversos sectores de la población comenzaron a integrar partidos políticos, tendientes a participar en la contienda electoral y poder implantar sus respectivos idearios de mejoras socioeconómicas. La oposición a Díaz fue por la crisis social y el periodo de 1904 a 1910 permitieron el surgimiento de una oposición abierta de las nuevas clases sociales, que era la burguesía, clase media y proletariado, en contra de la dictadura. Se cuestionaban las marcadas desigualdades sociales y a proponer reformas necesarias para dar solución a los problemas de pobreza, desigualdad, injusticia y falta de libertad. Madero publica un libro de sucesión de presidencia en 1910 que buscaba una transformación pacífica del sistema mediante el respeto al voto, y donde se afirmaba que hacía falta un régimen democrático, representativo y plural que enmendara los males ocasionados por la modernización vertical. En el Plan de San Luis convoca una rebelión armada el 20 de noviembre donde se anuncia a Díaz como presidente electo, declarando nulas las últimas elecciones, y se declara a Madero como presidente. Movimiento de Cananea. El 1 de junio de 1906 se desató en Cananea, Sonora,
una huelga que sería el símbolo del movimiento obrero a finales del Porfiriato. La localidad tenía una centenaria tradición minera cuando en 1899 se estableció The Cananea Consolidated Copper Company, propiedad del coronel estadounidense retirado William C. Greene, quien compró muchas de las viejas minas, abrió otras, construyó una planta de concentración y fundición de cobre y extendió el ferrocarril a los puertos fronterizos de Naco y Nogales. Estas transformaciones, que vincularon estrechamente a Cananea con la pujante economía del sureste estadounidense, trajeron a miles de trabajadores de otras regiones del país que llegaron en busca de salarios relativamente altos. A pesar de que las condiciones laborales eran terribles y que la vida entera del pueblo era controlada por la compañía, algunos mineros y otros vecinos del lugar se afiliaron en 1905 al Partido Liberal Mexicano, dirigido por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. Los líderes de la organización magonista, que funcionaban de manera clandestina en Cananea, eran Miguel M. Diegues, Esteban Vaca Calderón y Lázaro Gutiérrez de Lara, quienes años después desempeñarían papeles destacados durante la Revolución Mexicana. Los magonistas convencieron a sus compañeros de la necesidad de organizarse para luchar por condiciones de trabajo dignas y para hacer valer las leyes mexicanas en una población donde todo era dictado por la compañía y eran palpables los abusos de los funcionarios y de los capataces extranjeros. El 31 de mayo de 1906, los trabajadores de la mina Overseas recibieron el aviso de que se reduciría el personal, con lo cual aumentaría la carga de trabajo, pero no los salarios de los operarios que no fueran despedidos. Esa misma noche, los mineros decidieron suspender sus labores y la madrugada del 1 de junio empezó la huelga, que poco a poco se extendía a otras minas. También esa tarde iniciaron los enfrentamientos entre la policía y los capataces de las minas contra los huelguistas. Por otra parte, un grupo de Rangers de Arizona cruzó la frontera para colaborar en la represión del movimiento, no sin antes combatir a los aduaneros mexicanos. El gobernador de Sonora, Rafael Izabal, autorizó que estos Rangers fueran empleados por la compañía para resguardar sus instalaciones. Luego llegó un destacamento del ejército mexicano que aprendió a los dirigentes de la huelga, Diegues y Vaca Calderón. Fueron enviados a la cárcel de San Juan de Ulúa, donde estuvieron presos hasta 1911. Los demás huelguistas fueron obligados a regresar al trabajo. El 5 de junio terminó la huelga, pero la arbitrariedad de la compañía extranjera y la soberbia de su actuación fortalecieron el espíritu nacionalista de muchos mexicanos, quienes llevarían este impulso y estas preocupaciones sociales a la Revolución de 1910 y a la Constitución de 1917. Movimiento de Río Blanco. El lunes 7 de enero, antes de que el sol se asomara, sonó el silbato en Río Blanco. En las puertas de los trabajadores enfurecidos lanzaron piedras contra las ventanas de la fábrica. El teniente de la policía montada, Gabriel Arroyo, ordenó desenvainar sables y cargar contra los amotinados. Antes de que amilnarasen, la multitud creció, y Arroyo cargó en 13 ocasiones más, causando muertos y heridos. La rebelión de Río Blanco, que nunca fue una huelga, había comenzado. Los trabajadores incendiaron la tienda de Raya y liberaron a sus presos de la cárcel. Cortaron la energía eléctrica y, crecidos, hicieron frente a las tropas de Arroyo, obligándolas a retirarse. Triunfante la muchedumbre se dirigió a Nogales, y seguimos después a Santa Rosa, contaría años después un participante. Caminábamos a gritos y cantando. Nos sentíamos libres y dueños de nuestro destino después de tanta miseria. Incendiaron más tiendas de Raya y casas de empeño. Con la rebelión ocuparon las estaciones ferroviarias entre Orizaba y Maltrata. El subsecretario de Guerra, Rosalino Martínez, llegó al mediodía al frente de las tropas federales para restablecer el orden. Los amotinados regresaron de Nogales cuando fueron rodeados por tropas que disparaban contra la muchedumbre inerme. No se sabe cuántos quedaron tirados en Río Blanco, pero las crónicas mencionaban de hasta 800 personas asesinadas. El día 8, las tropas se dedicaron a asaltar las casas en todos los pueblos textileros buscando víctimas, y frente a sus familias, los líderes Rafael Moreno y Manuel Juárez fueron fusilados. El 9 de enero, de los 7.000 operarios de la zona, solo se presentaron 5.500.
el paso del tiempo, Porfirio Díaz empezó a tomar decisiones erróneas para su gobierno, lo que lo llevó eventualmente a la decadencia. Eventualmente, el pueblo abrió los ojos hacia todos los movimientos que Díaz había hecho, por lo que los revolucionarios avanzaron ferozmente con el objetivo de quitar a Díaz del poder. Hubo enfrentamientos, los cuales la mayoría perdió Porfirio Díaz, lo que lo llevó, entre otras cosas, a renunciar a la presidencia de México y con ello el fin de su dictadura por más de 31 años. Díaz dejó la nación para irse a París, hogar que había sido de Napoleón Bonaparte, hombre al cual admiraba de una manera profunda y muy sentimental. Ya ubicado en París, visitó la tumba del estadista francés en compañía del general Gustave Léonien. De pronto, este sacó la espada que Bonaparte usó en la batalla de Austerlitz en 1805 y se la dio a Díaz diciéndole: «Nunca ha estado en mejores manos». Sus últimos años de vida estuvieron llenos de agonía. Tenía muchas alucinaciones y no podía dar las largas caminatas que tanto le gustaban. Pronunciaba repetidamente el nombre de su hermana hasta que un día perdió la capacidad del habla y la noción de quién era, dónde estaba o qué tiempo. Finalmente, el 2 de julio de 1915, Porfirio Díaz había fallecido. Desde ese día, los restos de Díaz se encuentran en París, de donde no se ha conseguido regresarlos a la nación mexicana.